Bueno, el día de hoy el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Comisión de Hacienda y Crédito Público ha solicitado que se apruebe una reunión urgente con el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Ya fue votado y fue aprobado. Esta reunión urgente tiene que ocurrir porque los indicadores sobre los cuales se construyó el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación para 2020 se alteraron y fueron totalmente trastocados. La caída de los precios del petróleo, la baja de producción en Pemex y la caída en las bolsas está generando un panorama que exige un paquete económico diferente, un paquete económico que nos permita hacer frente a la crisis. De igual manera, se requiere urgentemente ver qué recursos se van a destinar al sector salud para enfrentar el coronavirus, la crisis de coronavirus que se viene. Veamos cómo está Italia, veamos cómo está Francia, cómo está España y lo que va a ocurrir en el momento en el que el coronavirus empiece a tener un mayor contagio dentro de nuestro país. Entonces se va a requerir, por un lado, hacer frente a los programas de salud, pero por otro lado, a medidas compensatorias de carácter fiscal para aquellos sectores que puedan tener una caída económica que pueda afectar aún más la recaudación. Por ese motivo, me permito comunicarles a ustedes que esa propuesta fue aceptada en la Comisión de Hacienda y que en breve nos pondremos de acuerdo para sesionar con el secretario de Hacienda. Diputado, ¿qué tendrá que hacer la Cámara de Diputados ante este cambio en las estimaciones? La Cámara de Diputados, como la Cámara de Medidas Económicas por excelencia, tiene que inmediatamente tomar medidas, tiene que hacer una reunión con el gobernador del Banco de México y con el secretario de Hacienda con el propósito de solicitar medidas que tienen que ver con la política monetaria y para defender el poder adquisitivo del salario, por un lado, y por otro lado, las medidas que nos permitan enfrentar la crisis, sumando todos los aspectos que se tienen. Hay una caída ya del empleo a nivel laboral. Esta caída la pueden consultar ustedes en las estadísticas del IMSS de los últimos meses y tenemos que hacer un frente común que nos permita enfrentar la crisis juntos. Diputado, ¿se está tardando el gobierno federal para tomar estas medidas? Yo creo que nos estamos tardando, ya estamos en marzo, la crisis se ve venir prácticamente desde que comenzó en China y comenzó a trasladarse a otros países. Yo creo que el tiempo se está agotando y en el momento nosotros no vemos que se estén planteando las medidas para hacer frente. Hay que recordar que la utilización de los recursos y del fondo para las contingencias presupuestales se tomó en el año pasado 125,000 millones y eso hace que este año, por ley, solamente podamos disponer de 79,000 millones de pesos, lo cual es muy poco y son contingencias presupuestales que en algún momento sabíamos que se iban a presentar. Entonces, ya los usamos el año pasado y en este año tenemos una menor posibilidad de los mismos para hacer frente a una crisis. Este punto para citar a comparecer al secretario, una reunión, ¿ya está consensuado en la Junta o apenas se va a llevar a la Junta? Ya fue votado en la Comisión de Hacienda y fue aprobado en la Comisión de Hacienda, que es quien tiene facultades para entablar. Hemos solicitado a la presidenta de la Comisión de Hacienda haga las gestiones de manera urgente e inmediata con el secretario de Hacienda para que se lleve a cabo. Muchas gracias. ¿Qué medidas promovería Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano plantea que haya una reunión urgente con los secretarios, con los gobernadores, en primer lugar, para enfrentar el escenario de salud por una parte y por otro lado las medidas económicas. Dos, que la Secretaría de Hacienda proponga un nuevo paquete económico que nos permita abarcar todos los aspectos que se verán afectados. Estamos hablando de sectores productivos que vayan a la caída. Estamos hablando de cómo paliar y disminuir
la crisis por ingresos que va a tener el país. Tercero, qué rubros van a ser susceptibles de recortes presupuestales, cuánto nos va a implicar en materia de programas de salud y de medidas paliativas para la pérdida de empleos. Esos son los aspectos y lo que debe de contener el paquete. Diputado, ¿y qué rubros podrían ser los que se tendrían que sacrificar en determinado momento para fortalecer otros? Bueno, Movimiento Ciudadano considera que hay aspectos que no deberían de tocarse porque afectarían y potenciarían aún más la crisis. Por eso hay que medir los efectos inmediatos y de mediano plazo en cada uno de los casos. Y nosotros creemos que debe ser convocado el gobernador del Banco de México para ese efecto. Gracias, que tengan buen día.